Es un placer contar con ustedes con motivo de esta charla alrededor de la hoguera, que se va a centrar en la captura de carbono directamente del aire y en su almacenamiento. Muchísimas gracias por asistir, estén donde estén. En primer lugar, quisiera hablarles del programa C2G Learn. Es un programa a través del que queremos difundir información y concienciar a distintos tipos de público, aquellas personas que buscan información elemental y también aquellos que quieren conocer más en detalle algún tema. Hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar en un aspecto concreto de este tema más amplio que nos preocupa. Hay dos tipos de actos, seminarios web en los que se evalúa en qué punto están los estudios de investigación, cuestiones de conocimiento, de gobernanza, y después las charlas alrededor de la hoguera en la que se congregan expertos para expresar sus diferentes puntos de vista, poner sobre la mesa los elementos fundamentales que desempeñan un papel en estos temas. Por tanto, se trata de conocer mejor y más en detalle el tema que se trate en la charla. En el último informe especial del IPCC, incluso en el quinto informe de evaluación, ya se deja claro que para lograr los objetivos del Acuerdo de París es fundamental, en primer lugar, equilibrar las emisiones y después lograr emisiones negativas, es decir, que se elimine más carbono de la atmósfera del que se emite. Y tanto la reducción como la eliminación implican grandes cambios. Como digo, estos cambios son necesarios para poder lograr los objetivos del Acuerdo de París. Así que no se trata de si necesitamos o no recurrir a la eliminación de dióxido de carbono, sino hasta qué punto tenemos que proceder a esa eliminación y cómo. Por tanto, tenemos que ver las diferentes alternativas que existen para eliminar carbono de la atmósfera a fin de conocerlas bien y ver cuál es la mejor manera de equilibrar las emisiones en primer lugar y después de lidiar con emisiones residuales, por ejemplo, de sectores en los que resulte más difícil reducirlas, porque de no hacerlo, los objetivos de 1,5 grados o 2 grados pues serán inalcanzables. Hoy nos vamos a centrar en una de las opciones de eliminación de dióxido de carbono, que es la captura de carbono directamente del aire y su almacenamiento. No se trata de discutir ni de convencernos los unos a los otros, sino de poner en común sus conocimientos técnicos, sus diferentes enfoques y perspectivas para conocer mejor el tema que tenemos entre manos. Aquí ven que tenemos excelsos invitados que nos van a dar mucha información al respecto. Enseguida les voy a pasar la palabra y además vamos a utilizar también las preguntas que nos hagan llegar para que las respondan los expertos. Tenemos 4 especialistas muy reconocidos. Muchas gracias a todos ellos por dedicarnos este tiempo. Les voy a dar la palabra rápidamente, pero les presento en primer lugar Kerry Vincent, presidenta de CO2 Geonet, David Hawkins, alto abogado del Programa de Políticas Climáticas y Energías del NRDC, Masahiro Sugiyama, profesor adjunto de la Universidad de Tokio en el Instituto de Estudios sobre Políticas Alternativas. Hola. Y Maya Bartres, que es gestora de proyecto especializada en uso del suelo de The Nature Conservancy. Muchísimas gracias. Algunos han madrugado mucho, otros están al final del día, pero bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a proceder a una primera ronda de intervenciones para que cada experto pueda hacer su presentación inicial. Y después pues entablaremos una conversación más dinámica a partir de preguntas. Esperamos que nos hagan llegar muchas preguntas por parte del público, pero además tenemos la interfaz de preguntas y respuestas a través de las que pueden formular sus interrogantes. Michael Thompson, un colega al que no pueden ver, pero que está trabajando entre bastidores para sintetizar las preguntas y hacer que todo funcione bien. Además, hemos preparado también una serie de preguntas que surgen de actos que hemos celebrado con anterioridad en caso de que no nos hagan llegar demasiadas por parte del público. Pero bueno, estoy seguro y confío en que así sea, de que nos van a hacer llegar muchas preguntas. Bueno, pues es importante también que por favor no utilicen el chat, puesto que no vamos a estar pendiente de él.
Y con esto he dado ya todas las informaciones prácticas. Y vamos a dar la palabra a David Hawkins para que se presente y nos cuente cuál es su perspectiva inicial acerca de este tema. Muchas gracias. Gracias por haber organizado este acto y por invitarme. Soy abogado de formación, trabajo en temas de política sobre cambio climático en una ONG de Estados Unidos que se llama el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Estoy encantado de presentarles mi punto de vista acerca de la captura de carbono directamente del aire. En primer lugar, porque es algo interesante para la comunidad climática. Kai ha mencionado uno de los motivos, pero cabe añadir que, en concreto, la captura de carbono directamente del aire evita que se tenga que utilizar biomasa. Y a mí me parece que es una ventaja porque cada vez que los seres humanos empiezan a interferir en los sistemas biológicos del planeta, pues normalmente no acertamos y no tenemos ningún motivo para pensar que la situación será diferente con respecto a algunos de los sistemas de eliminación de carbono basados en biomasa que se están concibiendo. Además, hay una flexibilización en cuanto a la ubicación. No tienen por qué estar estas plantas cerca de grandes emisores de combustibles, puesto que se captura el CO2 directamente de la atmósfera. Y además se puede sustituir gracias a esta técnica los combustibles fósiles a través de la síntesis de combustible con el dióxido de carbono que se ha extraído de la atmósfera. Son tres ventajas claras, tal y como yo lo veo. La captura de carbono directamente del aire, sin embargo, solo será útil si se puede aplicar a gran escala. No basta con que se aplique de manera reducida o exclusiva si lo que queremos es proteger el clima. Así que para que sea útil necesitamos eliminar miles de millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Y por eso lo fundamental para mí es atajar las necesidades energéticas, que en estos momentos son muy elevadas para poder aplicar esta tecnología. Y es un problema porque resulta caro, es un problema porque necesita mucha tierra. Si vamos a recurrir a energías renovables, plantas eólicas y solares, necesitamos mucha tierra. Y además hace que la aplicación de esta tecnología sea más compleja cuanto más energía se necesite. En estos momentos los costos energéticos son muy elevados. Hay dos tipos de sistemas de captura de carbono directamente del aire, con disolventes o con absorbentes. Para eliminar 1.000 millones de CO2 de la atmósfera con disolventes se requiere 2% de la demanda total mundial de energía en estos momentos. Con absorbentes esa necesidad sería del 9% de energía total, de la demanda de energía total en el mundo en estos momentos. Así que imagínense si queremos eliminar 10 o 15 gigatoneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, pues las necesidades energéticas se disparan. Por eso es fundamental reducirlas. También cabe plantearse diferentes políticas para lograr este objetivo. Se pueden subvencionar, por ejemplo, la construcción de plantas, se pueden establecer una serie de condiciones para las adquisiciones o se pueden formular normas para intentar propiciar un despliegue temprano de este tipo de instalaciones. Esta es la opción que yo prefiero, porque, por ejemplo, un requisito de recuperar 1 o 2% de emisiones de carbono a grandes productores de combustibles fósiles redundaría en la creación de una gran cantidad de proyectos que servirían de proyecto piloto de etapa inicial para aprender de la experiencia y poder posteriormente aplicar esta tecnología a mayor escala. Muchísimas gracias, David, por sus comentarios. Maya. Hola, soy Maya Bartres, soy gestora de proyecto en The Nature Conservancy. Quisiera darles las gracias por invitarme. Estoy encantada de poder hablar de cambio climático y de la captura de carbono directamente del aire. Mi organización es una organización mundial que trabaja en 79 países y también en estos 50 estados de Estados Unidos, cuyo propósito fundamental es conservar la tierra y el agua de las que depende toda forma de vida. Mi papel consiste
de entender puentes entre la ciencia y la formulación de políticas para poder diseñar herramientas que resulten útiles para crear infraestructura a fin de lograr los objetivos en términos climáticos y también para proteger paisajes en California. En estos momentos estoy en Minnesota, pero normalmente trabajo en California, que es de donde soy. Con respecto a la captura de carbono directamente del aire, creo que hay varias cuestiones que cabe plantear. Voy a mencionar algunas y después entraré más en detalle a lo largo de la conversación. Como ha dicho David, esta tecnología puede requerir mucha tierra en función de cómo se garantice el suministro de energía. Además, para aplicar esta tecnología tenemos que pensar en un contexto de infraestructuras más amplio que será necesario para lograr los objetivos climáticos. Por ejemplo, en términos de energías renovables, hay que ver cuáles son las contrapartidas y disyuntivas que presenta la captura de carbono directamente del aire, qué tipo de recursos son los recursos en los que van a competir estas diferentes tecnologías. En el caso de California, en concreto, en estos momentos hay 80.000 acres de plantas solares instaladas. Nuestra organización ha realizado distintos estudios para ver qué tierra se necesitaría para lograr los objetivos de descarbonización. En el último estudio publicado se concluye que se necesitarían 3,1 millones de acres de plantas solares para poder lograr los objetivos climáticos establecidos para mediados de siglo. Y esto ni siquiera incluye la captura de carbono directamente del aire. Así que hay que contemplar esta tecnología junto con las otras tecnologías disponibles, que, como he dicho, van a competir por recursos. Y las decisiones que tomemos ahora en términos de suministro energético, de cómo capturamos el carbono, serán sumamente importantes para el futuro. La coubicación, por ejemplo, es una oportunidad idónea, sobre todo aquí en California, donde tenemos fuentes de energía geotérmica que pueden ser muy provechosas, y por eso los mecanismos de políticas que diseñemos deben ser conscientes de todas estas oportunidades. También me planteo, con respecto a la aplicación de esta y de cualquier otra tecnología, es la transformación de la tierra que supone, cuáles son los mecanismos políticos necesarios y las salvaguardias que hay que implantar para garantizar un futuro justo y equitativo para aquellas comunidades en las que estas tecnologías se van a aplicar y para aquellas comunidades que más sufren las consecuencias del cambio climático. Muchísimas gracias, Maya. Bueno, con esto creo que es el momento de darle la palabra a Masa para que nos presente su punto de vista. Adelante. Muchas gracias, Kai. Gracias por haberme invitado. Estoy encantado de formar parte de este debate. Soy Masa Sugiyama, profesora adjunta de la Universidad de Tokio en el Instituto de Estudios sobre Políticas Alternativas. Además, soy un autor principal del IPCC. Trabajo en un capítulo en el que se incluye la captura de carbono directamente del aire. Llevo mucho tiempo trabajando en políticas climáticas y ahora estoy aprendiendo más de esta tecnología en concreto. Yo intento aportar una perspectiva no occidental. Es verdad que esta captura de carbono directamente del aire es algo que se plantea sobre todo en la parte occidental del mundo, en Europa, en Estados Unidos, pero también suscita interés en otras zonas del planeta, como por ejemplo Japón. Japón se plantea cada vez más la aplicación de esta tecnología en la estrategia a medio plazo que tenemos para mediados de siglo, que se plantea equilibrar las emisiones, pues lógicamente requiere tener emisiones negativas. Y hay un par de proyectos de investigación y desarrollo al respecto en Japón, aunque no contamos con un tejido de startups tan dinámico como el de Europa o Estados Unidos. En cualquier caso, como he dicho, soy especialista en política climática, también trabajo con diferentes modelos y la captura de carbono directamente del aire es algo que ya se maneja en diferentes modelos porque necesitamos entrar en territorio de emisiones negativas. Japón, sin embargo, es un país muy densamente poblado y, como ha dicho David, el
uno de los intereses que tiene esta captura de carbono directamente del aire es su flexibilidad en términos de la ubicación, es decir, que se puede ubicar donde las formaciones geológicas sean más idóneas. Y esto, sin embargo, es un quebradero de cabeza para la captura y almacenamiento de carbono más convencional, mientras que la captura de carbono directamente del aire ofrece más flexibilidad. Incluso cabe plantearse crear instalaciones japonesas de captura de carbono directa en otros países, siempre que estos países lo acepten. Así que se podría, por ejemplo, fabricar estas instalaciones en asociación o en colaboración con startups de otras zonas como Europa o Estados Unidos y aplicarlas, por ejemplo, en zonas desérticas de Oriente Medio. Muchísimas gracias, Masa. Gracias por darnos esta perspectiva nacional de Japón. Y es verdad que en Japón hay unos desafíos en términos de eliminación muy grandes, teniendo en cuenta las características geológicas y la densidad de población. Kerry, con esto llegamos al almacenamiento. Muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de participar en esta reunión. Es verdad que yo represento el último eslabón de la cadena, puesto que soy especialista en el almacenamiento. Llevo estudiando el tema del almacenamiento desde hace más de 20 años y es una de las opciones fundamentales que tenemos para capturar y almacenar CO2, ya sea cerca de grandes zonas industriales emisoras o directamente del aire. Con la captura con disolventes funciona desde hace 30 años. El tema del almacenamiento funciona ya 40 años, por ejemplo, con la recuperación asistida de petróleo. En el informe del GCCSI ya se dice que llevamos almacenadas 260 millones de toneladas de emisiones, pero lógicamente necesitamos almacenar y capturar muchas más para cumplir nuestros objetivos climáticos. Si vemos cuáles son los lugares idóneos para almacenar CO2, bueno, pues vemos que hay diferentes oportunidades. Hay proyectos de pequeña escala que se llevan estudiando y que ya llevan almacenadas, por ejemplo, 20 millones de toneladas en los últimos 20 años. Y después hay proyectos comerciales como el de Boundary Dam, en el que se capturan 2,9 millones de toneladas de CO2. En cuanto a la creación de centrales de captura de carbono directamente del aire, cabe plantearse si han de estar ubicadas cerca de instalaciones convencionales de captura y almacenamiento de carbono para aprovechar la infraestructura ya existente, por ejemplo, cerca de estas fuentes de contaminación enormes, o bien si las ubicamos en otros lugares, pero tenemos que tener en cuenta que hay una competencia por parte de recursos en cuanto al uso de la tierra. Por eso, creo que en primer lugar habría que aprovechar las centrales existentes de captura y almacenamiento de carbono para ubicar las primeras centrales de captura de carbono directamente del aire. Tenemos que plantearnos todas estas cuestiones para saber cómo ser lo más eficientes posibles de cara al futuro y lograr un equilibrio óptimo entre las diferentes opciones disponibles. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido una ronda de presentaciones muy eficiente y concisa. Así que hemos puesto este debate en contexto con diferentes perspectivas que han aportado cada uno de ustedes. Ya se ha planteado el tema de la ubicación, de los requisitos energéticos, también todas las cuestiones relacionadas con el uso de la tierra y cómo poder impulsar la aplicación de esta tecnología a través de startups para poder lograr la capacidad necesaria para cumplir los objetivos climáticos. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta ya en la sección de preguntas y respuestas. No parece que sea el caso. Bueno, reitero, a los que están asistiendo al seminario, por favor, háganos llegar sus preguntas. Trataremos de responderlas lo mejor posible. Ya saben que no hay preguntas tontas, sino respuestas tontas. Y desde luego que hoy no vamos a tener ninguna respuesta tonta. Bueno, vamos a recurrir a algunas de las preguntas que ya teníamos preparadas. Algo
que todos han mencionado es la coubicación. ¿Por qué es importante la coubicación? ¿Cuáles son los dos o tres elementos fundamentales relacionados con la coubicación? No sé si Kerry quiere responder en primer lugar. Bueno, he visto una pregunta interesante en la sección de preguntas y respuestas que tiene que ver con el almacenamiento de dióxido de carbono y me he distraído, perdón. Bueno, voy a volver a lo que se ha aprendido del proyecto de Boundary Dam, en el que se ha logrado una reducción del 67%, en las que afirman que se va a lograr una reducción del 67% de los costos en el siguiente proyecto. Es verdad que a la hora de plantearse el almacenamiento en alta mar es más caro, pero también hay interesantes oportunidades. En cuanto al almacenamiento en tierra, pues hay un estudio de precios que en Estados Unidos afirma que son $6-7 por tonelada de dióxido de carbono, así que el costo está descendiendo, es cada vez más eficiente y por tanto es algo cada vez más viable. Tenemos que seguir trabajando para que los costos sean también más bajos en la captura de carbono directamente del aire. No sé, Kai, si quieres repetir la pregunta. Bueno, has respondido parcialmente, aunque mi pregunta versaba sobre todo sobre la coubicación, pero el costo desde luego es un elemento fundamental, el elemento del transporte, del costo del transporte, de la energía, etcétera. Sí, también en términos de eficiencia del almacenamiento hay que plantearse que, puesto que la captura directamente del aire es una tecnología que todavía se está desarrollando, tenemos que pensar bien acerca de dónde vamos a almacenar ese carbono que se capture. Creo que lo fundamental, como he dicho antes, es aprovechar las instalaciones existentes para poder aprender de la experiencia antes de poder crear más lugares de almacenamiento de carbono. Es verdad que la captura de carbono directamente del aire está dando los primeros pasos, así que debería aprovechar tecnologías que han alcanzado mayor nivel de madurez para poder aprender y conocer mejor esta nueva tecnología año tras año. Otra pregunta que quería plantear y que tiene que ver con esto, de alguna manera, tiene que ver con las trayectorias que tenemos que seguir para lograr nuestros objetivos. Se ha apuntado a la necesidad de crear startups, por ejemplo, como ha dicho Masas, también a la necesidad de crear un entorno de políticas y medidas adecuadas. Quizás podamos proceder a una ronda para que nos cuenten cuál es la trayectoria fundamental que debemos seguir para mejorar la capacidad o comprender mejor cuál es la capacidad de captura de carbono directamente del aire y también si debe tener la opción de almacenamiento o cómo debe, digamos, sumarse la opción del almacenamiento. David, puesto que fue el primero en presentarse, vamos a darle la palabra ahora para que responda a esta pregunta y quizás abordar también todo lo que tiene que ver con las necesidades energéticas. Muchas gracias. En primer lugar, quería corregir una cifra que he dado y que no es adecuada con respecto a la necesidad energética de los sistemas sólidos. Para eliminar 1 gigatonelada con el sistema de sólidos se necesitaría un 5% de la demanda total de energía mundial en estos momentos. Antes había dicho 9%, pero en realidad es del 5% según los últimos cálculos. Pero quisiera insistir en que este cálculo se basa en el uso de los sistemas actuales que están en pañales. Y, por tanto, es fundamental aplicar proyectos o iniciar proyectos pioneros precisamente para iniciar esa curva de aprendizaje. Con respecto a la trayectoria que hemos de seguir, a mí me parece que está muy clara. Necesitamos un entorno político que cree un mercado, puesto que es la demanda del mercado la que va
incitar al sector privado a invertir grandes cantidades de dinero que son necesarias para construir y para mejorar estas instalaciones. Y la demanda del mercado no va a surgir o no se va a derivar simplemente de un sistema de libre mercado, sino que va a surgir gracias a medidas y políticas gubernamentales que indiquen a los desarrolladores que si logran mejorar esta tecnología va a haber oportunidades de mercado, va a haber demanda, puesto que así lo exige el marco político. A mí me parece que es la trayectoria más directa que tenemos que seguir. Ahora, por cuestiones políticas, puede que en algunos lugares se necesiten subvenciones simplemente por motivos políticos, pero estas subvenciones deben verse como un elemento al que recurrir en la menor medida posible. Si se tiene la determinación política necesaria, es viable técnica y económicamente exigir una penetración gradual de estas tecnologías, como por ejemplo la captura de carbono directamente del aire. Y quisiera añadir que dentro de la comunidad medioambiental muchas personas, y yo también, están preocupadas acerca del uso inadecuado de tecnologías tales como la captura de carbono directamente del aire. ¿Qué es lo que quiero decir? Un uso inadecuado se refiere a recurrir a estas tecnologías de eliminación de dióxido de carbono para dejar de lado los objetivos de reducción de emisiones. Estas tecnologías de eliminación de dióxido de carbono no deben servir de elemento que menoscabe los esfuerzos de reducción de emisiones de dióxido de carbono, de combustibles fósiles. La Unión Europea se ha hecho un estudio precisamente que indica que se deben establecer dos tipos de objetivos, metas de reducción de emisiones y metas separadas con respecto a la eliminación de dióxido de carbono. Y estos objetivos deben ser distintos y separados y no se pueden intercambiar. A mí me parece un enfoque muy sensato. No sé si Maya puede añadir algo sobre las trayectorias en las que debemos embarcarnos o hacer algún comentario sobre lo que ha dicho David. Bueno, creo que David tiene razón. Los mecanismos en términos de rendición de cuentas son fundamentales. En California hay una orden ejecutiva de 2018 para lograr la neutralidad en términos de carbono, pero todavía no se ha desarrollado el reglamento, así que no sabemos qué papel desempeñará la captura de carbono directamente del aire, si es que va a desempeñar alguno. Hay que mantener más conversaciones acerca del carácter complejo de todos estos mecanismos políticos de rendición de cuentas para dar con el sistema más adecuado en cuanto al uso de captura de carbono directamente del aire. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en California hay dos zonas geográficas con un potencial interesante en términos de almacenamiento de dióxido de carbono. Una es una zona en la que hay mucha producción de combustibles fósiles, donde hay un gran potencial para establecer sistemas convencionales de captura y almacenamiento de carbono. Y hay otra zona, sin embargo, en la que hay una gran actividad agrícola de gran valor. Por tanto, cuando nos planteamos la ubicación, tenemos que pensar acerca de cómo conciliar la necesidad de tener una producción agrícola de alto nivel con la necesidad de cumplir con los objetivos climáticos. Y la captura de carbono directamente del aire o otras tecnologías semejantes de eliminación de dióxido de carbono requieren mucha tierra. Además, hay que tener en cuenta el transporte. Se va a transportar el carbono en tren, en camiones, en barcas, porque al final hay zonas que ya tienen una gran contaminación. No podemos añadir más contaminación mediante transporte por carretera, por ejemplo. Y si construimos tuberías, pues hay otra serie de desafíos en términos de infraestructura acerca de cómo instalar estas tuberías, de su permanencia en el tiempo, etcétera. Es decir, yo no estoy en contra de la aplicación de captura de carbono directamente del aire, pero no creo que sea tan flexible en términos de ubicación, puesto que hay que conciliar muchos elementos
alimentos, el uso de otras tecnologías y también otras cuestiones. Por ejemplo, en la zona del Valle Central de California, pues hay mucha contaminación por el transporte de biomasa y de residuos agrícolas. Por tanto, no podemos aumentar esa contaminación transportando dióxido de carbono en camiones. Así que no se puede aplicar o instalar esta tecnología en cualquier lugar, sino que hay que pensar muy bien cuáles son las consideraciones en términos de infraestructura, de uso energético y de contaminación. Gracias. Masa, lo que acaba de explicar Maya es muy interesante con respecto a los desafíos que plantea la ubicación de estas tecnologías y lo importante que resulta contar con la población local que forme parte de la toma de decisiones y del proceso de examen. Y Japón, por las circunstancias difíciles o adversas a las que se presenta, quizás se vea obligado a recurrir a proveedores externos en otros países. ¿Qué nos puede decir al respecto? Estos desafíos adicionales que plantea crear este tipo de instalaciones en el extranjero. ¿Qué retos adicionales hay a la hora de aprovechar la captura de carbono directamente del aire? En primer lugar, para aplicar a gran escala la captura de carbono directamente del aire, se necesitan incentivos a las empresas. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho David. Necesitamos crear un mercado. Para ello se puede establecer precios al dióxido de carbono, también se pueden establecer pliegos de condiciones de adquisiciones, compras, etcétera. Imaginemos que el gobierno japonés obligue a las empresas a proceder a algún tipo de captura de carbono directamente del aire. Bueno, pues hay una relación evidente entre los combustibles fósiles y también la recuperación de dióxido de carbono, y una relación entre la industria de los combustibles fósiles y la captura de carbono directamente del aire. Hay empresas de industria pesada en Japón que tienen los recursos necesarios como para poder asociarse a una startup en Europa o en Estados Unidos y crear una instalación de este tipo en países de Oriente Medio. Por ejemplo, es algo que ya han hecho en la industria petrolera y la industria del gas, por tanto es posible teóricamente, pero de nuevo hemos de plantearnos la escala a la que hay que aplicar estas escalas, puesto que van a requerir una gran cantidad de terrenos, pueden dejar sentir sus consecuencias en puertos, en ciertas comunidades. Hay algunos países que puede que no estén muy contentos con la implantación de estas instalaciones. Incluso si nos planteamos instalarlas en un desierto, bueno, pues también hay cuestiones relacionadas con el ecosistema y los efectos secundarios que puede tener la captura de carbono directamente del aire que hay que tener en cuenta. En cualquier caso, a mí me parece que el desafío más importante a que nos enfrentamos en estos momentos es ampliar y aplicar la captura de carbono directamente del aire más allá más que lidiar con los efectos secundarios. En estos momentos la industria de captura de carbono directamente del aire es tan pequeña que si no le damos el apoyo necesario directamente puede desaparecer. ¿Hay alguien que quiera decir algo con respecto al riesgo de desaparición? ¿Puedo añadir algo, por favor? Se ha preguntado algo acerca de los costos de esta tecnología en la sección de preguntas y respuestas. Los cálculos que se manejan varían entre 60 y 500 dólares por tonelada de CO2. Los cálculos más altos llegan hasta 1.000 dólares estadounidenses, que me parece que es un cálculo obsoleto, pero en cualquier caso es una tecnología cara. Incluso si llegamos a un precio moderado de 100 dólares por CO2, por tonelada de CO2, sigue siendo caro. Así que necesitamos reducir esas cifras. En cualquier caso, no va a ser una tecnología barata. Por eso el gobierno necesita crear un mercado. De otra forma, este mercado no va a surgir en condiciones de libre mercado, de libre competencia.
Bueno, me parece que es interesante ver también el costo total, como ha mencionado, y la relación que tiene con la estrategia de reducción de emisiones, puesto que si no emitiéramos dióxido de carbono en la atmósfera no necesitaríamos eliminarlo. Por tanto, cabe plantearse también cuál es el costo de nuestros estilos de vida, porque el costo de un elemento es la ganancia de otro. Es algo que como economista pongo sobre la mesa, pero supongo que es un debate más de índole filosófica. Dos puntos que quiero poner sobre el tapete y después David le dará la palabra. Se ha hablado del almacenamiento, pero hay diferentes formas de almacenamiento. ¿Hay alguna forma que sea más interesante? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y qué tipo de formas de almacenamiento pueden servir para otros fines? Por otra parte, David mencionó también las necesidades energéticas en la estrategia de reducción de emisiones que se contemplan en las diferentes trayectorias que plantea el IPCC, incluso en aquellas hipótesis de acción climática más ambiciosa. El sector nuclear desempeña un papel cada vez más importante. Así que es algo también que hay que plantearse. ¿Qué papel desempeña el sector nuclear en todo esto? O a la hora de dar energía a estos sistemas de captura de carbono directamente del aire. David, ¿quieres añadir algo o responder a alguna de estas preguntas? Gracias. Sí, quería volver a esta noción de flexibilidad de la ubicación para expresar que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Maya. Cuando yo hablo de flexibilidad en la ubicación, no me refiero a que se puedan instalar en cualquier parte. Estas instalaciones, sin embargo, sí que técnicamente pueden funcionar en muchas más ubicaciones que otras tecnologías de eliminación de dióxido de carbono o formas convencionales de captura y almacenamiento de carbono que tienen que ubicarse junto a la fuente de esas emisiones. Por tanto, hay una mayor flexibilidad, un mayor margen de maniobra para evitar conflictos de interés en la ubicación. No se tienen por qué instalar en lugares que ya sufren de una alta contaminación, no se tienen por qué instalar en ecosistemas sensibles y no se tiene por qué ubicar estas instalaciones lejos de almacenes geológicos, evitando así el transporte. A eso me refiero yo con que la flexibilidad en la ubicación supone una ventaja en esta tecnología. Y Kerry, desde luego, nos puede contar muchas más cosas del almacenamiento, pero a mí me parece que es un tema fundamental en términos de gobernanza. Técnicamente sabemos cómo almacenar dióxido de carbono en formaciones geológicas seguras de manera permanente. Es decir, hay unos procesos geológicos que funcionan para convertir el dióxido de carbono que se inyecta en roca a lo largo del tiempo, siempre que no haya fugas. Y por eso necesitamos formaciones que sean impermeables a estas fugas, pero las formaciones existen y por eso hoy tenemos petróleo y gas. Conocemos muy bien la geología de formaciones seguras. Cuando empecemos a inyectar gases, vamos a perturbar la formación natural, por supuesto, y de ahí que se necesite gestionar estos sitios de almacenamiento y, por ende, se necesita un mecanismo reglamentario y de políticas adecuados acerca de cómo se inyecta, acerca de cómo funcionan los operadores, acerca de la transparencia. El público tiene que tener acceso a toda la información pertinente. Es decir, que son cuestiones que son fáciles de hacer técnica y económicamente, pero se necesita una determinación política a la altura para garantizar que tenemos un espacio normativo y bien financiado que controle esta actividad. Maya. Kerry primero y después Maya. Gracias. Bueno, ¿dónde podemos almacenar dióxido de carbono? Hay muchas opciones potenciales. Las
preferidas son yacimientos de gas y de petróleo agotados o casi agotados, así como rocas profundas o acuíferos salinos, que son rocas profundas llenas de agua salada. Y estas ubicaciones las conocemos muy bien. Tenemos muestras de rocas, conocemos cómo funcionan los pozos, hasta qué punto están sellados, cómo podemos capturar CO2. Lo ideal es trabajar a una profundidad de 800 metros hasta 2,5 kilómetros para ser lo más eficientes posible. Es decir, que no podemos almacenar en cualquier parte. Tenemos que velar por la eficiencia. No podemos simplemente inyectar el carbono que capturemos del aire directamente en cualquier lugar. Y si hay algún proyecto ya en curso de captura y almacenamiento de carbono convencional, pues lo más probable es que podamos aprovechar esa infraestructura para empezar a implantar estas instalaciones de captura de carbono directamente del aire y aprender de la experiencia. En la Unión Europea tenemos una directiva sobre el almacenamiento donde se dan orientaciones acerca de cómo se tienen que controlar estos sitios, cuál es la normativa que hay que aplicar, transparencia, seguridad, etcétera. Es decir, que tenemos que garantizar que lo que hagamos se haga bien. Requiere muchísimo esfuerzo encontrar un buen sitio para almacenar carbono y garantizar que se hace de la manera más segura posible. Así que si vamos a invertir este esfuerzo para almacenar y para capturar dióxido de carbono, tenemos que hacerlo para que se almacene de manera permanente. Ya hemos aprendido mucho gracias a la industria petrolera y del gas acerca de cómo se captura dióxido de carbono. De hecho, hay muchas formaciones de almacenamiento natural. Si se toma Coca-Cola en Estados Unidos, probablemente el dióxido de carbono provenga del McAllen Dome. Así que aprendemos de estos ejemplos análogos de acumulaciones de dióxido de carbono naturales. Hay centros de investigación en los que se cuenta con todo tipo de tecnologías de control y de verificación, en los que se llevan a cabo diferentes experimentos. Y después están los proyectos comerciales, como por ejemplo el Boundary Dam, donde lo que buscan es sobre todo la eficiencia en términos de costos y en términos de rentabilidad, puesto que ellos buscan obtener un beneficio y, por tanto, siempre tratan de dar con la forma más eficaz de controlar estos sitios y de hacerlo con la reglamentación adecuada para garantizar que sean seguros y que se comportan como deben. Lo fundamental es aprender de la experiencia y hacer las cosas bien, porque no tiene sentido capturar y almacenar dióxido de carbono si vamos a dejar que vuelva a la atmósfera de un plumazo. Maya. Muchas gracias. Se han dicho cosas muy interesantes acerca de cuestiones técnicas y yo parece que le pongo pegas a todos, la verdad. Yo no estoy en contra de la captura de carbono directamente del aire, pero sí que creo que tenemos que tener muchas cosas en cuenta a la hora de aplicar estos proyectos. Mi organización tiene tierras de almacenamiento y hay una serie de cuestiones jurídicas que no necesariamente tienen que ver con la viabilidad técnica, sino con la responsabilidad jurídica y la responsabilidad que atañe a los propietarios de estas tierras. Y hay casos judiciales en Estados Unidos acerca del uso del espacio poroso, por ejemplo, cómo se valora el espacio poroso, cómo se otorgan los derechos de uso del espacio poroso, cómo se diferencian de los derechos de los minerales. ¿Quién es responsable del control a largo plazo de estos sitios? Nosotros tenemos normativa tanto federal como estatal. Por ejemplo, está la normativa en California sobre combustibles de bajo contenido en carbono que establece un periodo de control de 100 años. Pero ¿qué pasa después? ¿Y qué pasa si se quiere arrendar el uso del espacio poroso? El hecho de que se vaya a almacenar el carbono de manera permanente en este espacio no convierte el arrendamiento en una venta de facto. Es decir, que más allá de la viabilidad técnica hay una cantidad de cuestiones distintas que jamás se han dirimido. Estamos en un territorio desconocido.
Y tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones, no solamente plantearnos si la tecnología puede ayudarnos a lograr los objetivos climáticos que nos planteamos, sino cuáles son los mecanismos políticos necesarios para que esta tecnología funcione de manera óptima, para que no dañe a la comunidad, para que tengamos en cuenta la diversidad biológica, para saber qué se tiene que hacer en caso de que haya fugas, cómo se va a proteger el paisaje y las tierras donde se ubican, etcétera. Muchísimas gracias, Maya. Hay una pregunta que está relacionada de alguna manera con esto, porque estamos hablando de los desafíos relacionados con la aplicación a gran escala de estas tecnologías, las implicaciones en términos políticos y claro que hay muchas limitaciones. Se han planteado los cálculos aproximados del costo que tiene esta tecnología también. Lo que está claro es que la captura de carbono directamente del aire no va a ser una varita mágica que funcione en solitario, sino que va a ser una de las diferentes alternativas que tenemos para eliminar carbono de la atmósfera. Si tenemos en cuenta todos estos enfoques, ¿cómo clasifican la captura de carbono directamente del aire en cuanto a su potencial? ¿Y cuáles son los elementos que consideran más importantes para tener en cuenta? Kerry. Bueno, voy a ser osada y creo que la captura de carbono directamente del aire queda por debajo del uso de sistemas convencionales de captura y almacenamiento de carbono. Ya tenemos mucha experiencia acerca de lugares donde se concentra la emisión de dióxido de carbono y cómo se captura y almacena en esos lugares. Sabemos que es muy eficiente, por tanto, la captura de carbono directamente del aire va a quedar por debajo porque el otro sistema es más eficaz. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de lado la captura de carbono directamente del aire, puesto que las cosas cambian a un ritmo vertiginoso y no podemos saber el potencial que encierra una tecnología si no la aplicamos. ¿Alguien más quiere añadir algo? Porque lo que usted defiende es que primero nos centremos en sistemas convencionales de captura y almacenamiento de carbono, pero ¿contribuye esto a la eliminación de dióxido de carbono? Porque hay personas que quizás adujan que estos sistemas tradicionales de captura y almacenamiento de carbono simplemente evitan que se emita dióxido de carbono en la atmósfera, pero no supone un medio de eliminación de dióxido de carbono como tal. Es decir, no extrae carbono de la atmósfera, sino que evita que se emita, pero no limpia, no deja la atmósfera en mejor estado. Sí, es verdad, pero tal y como yo lo veo, si al menos se evita emitir CO2 en la atmósfera, pues ya estamos haciendo algo positivo. Es verdad que se trata más de una estrategia de evitar emisiones más que de eliminar dióxido de carbono de la atmósfera, pero bueno, aún así creo que es positivo. Sí, desde luego que es positivo, pero creo que es importante tener las cosas claras. Todos sabemos que una vez que hemos desordenado una habitación es mucho más difícil ordenarla, por lo menos es lo que me dicen mis hijos. David, sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Kerry, es decir, está la norma de los agujeros. Cuando uno está sumido en un agujero, lo fundamental es no seguir excavando. Es decir, que tenemos que dejar de emitir toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. La mitigación es lo más importante. Evitar emisiones es lo más importante. Reducirlas es lo más importante. Pero para poder abordar las perturbaciones climáticas que ya estamos sintiendo en el planeta en los últimos años, necesitamos tanto reducción de emisiones como eliminación de dióxido de carbono. Y por eso, precisamente, estas tecnologías son importantes. Claro que tenemos diferentes opciones. Y estas opciones no se limitan a la reducción o a la eliminación de dióxido de carbono. Hay una tercera opción, que es tolerar un sufrimiento adicional inadmisible en el mundo.
Y estas tres opciones tienen que estar presentes en cualquier cosa que hagamos. Tal y como yo lo veo, necesitamos disminuir al máximo el sufrimiento y eso pasa por reducir en primer lugar y eliminar el máximo de emisiones. Tenemos que apostar por todo ello. Gracias, David. Es lo que defiende también el IPCC. Y al final algo que sale en todas las conversaciones, es decir, la gobernanza tiene que tener en cuenta diferentes hipótesis, incluido un planeta en el que tengamos que pues inventar diferentes soluciones para apostar por más reducción y más eliminación. Otro tema recurrente es la licencia social para el uso de esta tecnología, algo a lo que ya ha aludido Maya. ¿Qué es lo que tienen que decir al respecto? ¿Qué papel va a desempeñar esta licencia social a la hora de lidiar con proyectos, por ejemplo, de prueba, experimentales o con la aplicación de esta tecnología? Masa. Es un elemento muy importante que está relacionado además con lo que ha dicho Kerry acerca del uso de sistemas convencionales de captura y almacenamiento de carbono frente a la captura de carbono directamente del aire, tal y como se abogaba en los informes más antiguos del IPCC. La opción más barata que se contemplaba entonces era la instalación de sistemas de captura y de almacenamiento junto a centrales de carbón, pero al final la realidad evolucionó de manera muy diferente y por eso tenemos que tener presente cuestiones de aceptación por parte de la sociedad, de esta licencia social, cómo se van a enfrentar distintos países a este tema, la aplicación de métodos convencionales de captura y almacenamiento de carbono. Son cuestiones que siempre se tienen que tener en mente. Los sistemas tradicionales de captura y almacenamiento de carbono exigen estar junto a la fuente de emisión, mientras que la captura de carbono directamente del aire es más flexible. Y creo que es un arma de doble filo. En un mundo ideal podemos elegir cuál es el mejor lugar para capturar carbono directamente del aire en función de las condiciones geológicas, de elementos de diversidad biológica, sociales, etcétera. También en función de las necesidades energéticas, de dónde sea mejor ubicar grandes plantas solares o eólicas, pero no vivimos en un mundo ideal y por tanto es mucho más difícil dar con la ubicación idónea y al final las empresas van a ir en masa a los lugares donde se den más incentivos. Se ha hablado mucho, largo y tendido, acerca de la licencia social desde un punto de vista nacional también. Y la captura de carbono directamente del aire, al menos desde el punto de vista japonés, no puede estar asociado a un determinado país, puesto que se trata de algo que afecta a la comunidad mundial en su conjunto. Y por eso me parece que esta dimensión mundial es complicada, porque al final siempre va a haber lugares en los que a la gente le da igual este tipo de tecnologías. Bueno, pues vamos a dar la palabra a otros ponentes. Maya. La aceptación por parte de la sociedad plantea sus propios desafíos y depende mucho de las comunidades donde se implanten estas tecnologías. Es muy difícil generalizar. Yo no tengo la respuesta, pero sí le recomiendo la lectura de After Geoengineering, tras la ingeniería, un libro de Holly Jean Buck. Si no lo han leído, le recomiendo encarecidamente que lo haga. Se tratan algunas de estas cuestiones. Holly es un experto en este tema, una experta en este tema, y precisamente aborda las ventajas e inconvenientes que plantea esta tecnología y estas tecnologías para las comunidades en las que se instalan. Y hay grandes emisores, pequeños emisores, todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad y pensar en cuáles son las medidas políticas más adecuadas para regular este sector. Además, tenemos que planteárnoslo
Ya, si juntamos a un grupo de personas, probablemente cada una dé una opinión distinta acerca de la captura de carbono directamente del aire, es decir, no existe un consenso, pero lo fundamental es plantearnos estos temas y estas preguntas cuanto antes y contar con las comunidades, con decisores políticos, con personas influyentes, saber perfectamente cuáles son las diferentes contrapartidas, disyuntivas que presentan estas tecnologías para poder tomar decisiones adecuadas. Kerry. Pues es una pregunta sumamente interesante. Es cómo funciona esta licencia social. No creo que sea el elemento fundamental en algunas hipótesis que plantea el IPCC, puesto que algunas de esas hipótesis atienden a lo más eficaz en términos de costos. Pero es verdad que tenemos que plantearnos hipótesis distintas y, como he dicho, aprender de la experiencia. Una cuestión más allá de sistemas tradicionales o no de captura y almacenamiento de carbono, tenemos que plantearnos cuánto tenemos que capturar, y cuando atendemos a esas cifras nos damos cuenta de que vamos a tener que recurrir a todo y cada lugar encontrará su fórmula idónea. En algunos lugares habrá más renovables, en otros lugares habrá más capacidad de almacenamiento de carbono, en otros lugares la licencia social será más o menos difícil de lograr, pero lo fundamental para que funcione la licencia social es comunicar de manera clara a las personas lo que suponen las decisiones que se tomen, es decir, qué implica un proyecto de captura y almacenamiento de carbono, qué aspecto tiene, cuáles son los beneficios que va a aportar a la comunidad, cuáles son los riesgos. De la misma manera que lo hacemos cuando se va a instalar un parque eólico, por ejemplo, o cuando se decide talar un bosque para dedicar esa tierra a uso agrícola. Es decir, las comunidades tienen que saber fehacientemente lo que implica la puesta en marcha de un proyecto de estas características. Hace 15 años hablé con alguien en la India que me dijo que ya tenían los primeros refugiados climáticos, habían cambiado los niveles del mar, se habían inundado ciertas zonas y ya había refugiados climáticos. Así que tenemos que tener en cuenta también los costos que supone no hacer nada, y esos costos no solamente se pueden contabilizar en términos monetarios. La licencia social es fundamental. Y para eso se necesita una transparencia cristalina para cualquier tipo de instalación, ya sean molinos de viento o ya sean plantas solares o instalaciones de captura de carbono directamente del aire, puesto que las implicaciones van a ser mundiales y locales. David. Hay algunas ubicaciones en el mundo en las que estos temas de licencias locales no son tan importantes, como por ejemplo en el desierto. Sin embargo, más allá de estas zonas, lo cierto es que tendremos que lidiar con una situación en la que los beneficios de un proyecto de captura de carbono directamente del aire se van a dejar sentir en todo el mundo, mientras que los riesgos y las consecuencias de ese proyecto se van a dejar sentir solo a nivel local. Así que obtener una licencia, un permiso por parte de la comunidad implica que hay que implicar a esa comunidad a nivel local de manera auténtica, contando con personas que tengan la confianza de la comunidad local. Y lo prioritario será demostrar de manera fehaciente que el funcionamiento de la instalación, incluido el almacenamiento, es seguro. Puede haber una comunidad en la que haya una instalación industrial, por ejemplo, y después un sitio para el almacenamiento que puede que esté debajo de la comunidad o cerca. Es decir, que esa comunidad local tiene que estar segura de que ambas actividades se realizan en condiciones de seguridad. Desde el punto de vista técnico, se puede defender de manera contundente que estas actividades se pueden realizar con las máximas condiciones de seguridad. Pero se necesita contar con alguien creíble que facilite esa información y que implique a la comunidad de manera cierta.
a información técnica que se ha de facilitar de modo que se entienda y, sobre todo, se han de sentar las bases de un sistema de control independiente de los operadores y que garantice que se mantiene la seguridad de las instalaciones. Por otra parte, las comunidades, lógicamente, van a pedir algo a cambio, con independencia de la seguridad de la instalación. Esta instalación está en mis tierras, está en mi patio y es algo de lo que se beneficia todo el planeta. Así que si lo tengo instalado en mi casa, pues yo quiero beneficios adicionales a los que obtiene el resto del mundo. Esos beneficios se pueden ofrecer a través de ingresos fiscales, por ejemplo. Se pueden ofrecer compartiendo el valor del espacio poroso. Es verdad que el derecho sobre el espacio poroso es del propietario de la tierra, pero se puede establecer un régimen fiscal gracias al que se reparta el beneficio entre la comunidad. La naturaleza humana es tal que si hay una serie de beneficios tangibles para la comunidad, pues va a ser más fácil superar las reticencias de las personas siempre y cuando se garanticen las condiciones de seguridad, desde luego. Muchísimas gracias. Otra pregunta tiene que ver con cómo se puede evaluar el tema de la responsabilidad. Estamos hablando de un bien común a nivel mundial. Entonces, ¿cómo se aborda el tema de la responsabilidad de manera concreta? Y hay dos preguntas más que todavía no he planteado y que están en la sección de preguntas y respuestas, pero no me las voy a dejar en el tintero, las plantearé después. Entonces, esta pregunta tiene que ver con evaluar y abordar el tema de la responsabilidad sobre el funcionamiento a largo plazo de este tipo de instalaciones. Se ha hablado ya de la responsabilidad jurídica o de la sostenibilidad de estos sistemas de eliminación de dióxido de carbono. No sé si alguien quiere añadir algo. Kerry. Sí, no es fácil ver la mano porque el fondo que tengo a veces no deja ver la imagen. Con respecto a la responsabilidad jurídica, en Europa, por ejemplo, el dióxido de carbono, una vez que se ha almacenado a largo plazo, los operadores transferirán la responsabilidad al Estado, lo cual es lógico porque si vemos qué tipo de instituciones duran mucho, pues tenemos la Iglesia y los Estados, así que pues es lógico que se transfiera esa responsabilidad al Estado para que lo incorpore entre sus funciones públicas. Ahora, ¿cómo se va a hacer de manera concreta? Pues habrá que verlo. Es fundamental que se sienten las bases de un control transparente, seguro y eficaz. Hay diferentes pruebas que se han llevado a cabo y hay proyectos vigentes cuya responsabilidad se tendrá que transferir. Uy, parece que no me has oído, Kai. ¿El resto me puede oír? ¿Sí? Bien. Bueno, pues entonces cedo el testigo al siguiente ponente, a no ser que Kai quiera que repita la respuesta. No, no te preocupes. ¿Quién quiere añadir algo? Yo no he podido oír lo que ha dicho Kerry. Maya. Una de las ideas que se están planteando, por ejemplo, es la creación de una empresa de utilidad pública, de servicio público con respecto al almacenamiento y la captura de carbono. Creo que es una manera que podría funcionar para abordar ese tema de la responsabilidad jurídica a largo plazo que ha mencionado Kerry. En California, por ejemplo, tenemos ejemplos de grandes petroleras que están abandonados los yacimientos y ahora no sabemos muy bien qué hacer con los pozos. No queremos que esto
se repita con sumideros o con lugares para almacenar carbono. Por eso necesitamos un buen sistema de control que garantice dicho control a lo largo de toda la vida útil de las instalaciones. Con respecto al tema de la licencia pública, bueno, pues tenemos que ver cuál es la percepción de la gente acerca de estas tecnologías, cómo se puede inyectar el carbono en el espacio poroso, cómo se velan por los intereses públicos a largo plazo y podemos necesitar una entidad que no existe en estos momentos y que desde luego no tenga un interés económico en la explotación comercial de estas instalaciones. No sabemos si una empresa puede durar 100 años, no podemos responder a esa pregunta. Por eso es fundamental garantizar un control a largo plazo. Me parece que esta opción de designar empresa de utilidad pública a este tipo de actividad puede ser importante, sobre todo en California, donde vamos a tener centros neurálgicos de almacenamiento de carbono, donde se va a almacenar carbono de distintas fuentes. Por tanto, el despliegue de estas tecnologías van a dar más oportunidades de almacenamiento. Es fundamental reglamentar bien al respecto. David. Tenemos que plantearnos qué estructura subyace a el mayor nivel de rendimiento de los operadores de estas instalaciones a la hora de elegir el lugar, a la hora de inyectar el carbono. Tenemos que evitar que se dé una situación en la que el operador, que probablemente sea una empresa privada, pues le da igual, que al operador le da igual qué vaya a pasar en 20, 30 años, puesto que sabe que se ha creado una entidad pública o gubernamental que se hará cargo. Por tanto, hay una transferencia de la responsabilidad de la empresa privada a la entidad pública. Es decir, que necesitamos dar con una estructura que contrarreste, digamos, esa tendencia natural a dejarle el marrón o el problema a otros, y velar porque las decisiones que tomemos no supongan mayores riesgos de cara al futuro. Hay algunos modelos con los que contamos que no son perfectos, pero hay, por ejemplo, fondos de desmantelamiento que se financian con un pequeño porcentaje del funcionamiento, de las ganancias que supone el funcionamiento de la planta durante su vida útil. También hay una serie de requisitos obligatorios, por ejemplo, para actividades como la minería de superficie. En Estados Unidos no son sistemas, digamos, que funcionen al 100%, porque a veces cuando una empresa entra en bancarrota y vende sus activos por 4 perras, pues muchas veces no hay suficientes fondos como para poder lidiar con los residuos. Pero en cualquier caso sí que tenemos que plantearnos las diferentes cosas que pueden no funcionar para tener un sistema capaz de generar los incentivos necesarios para que los operadores tengan presente una estrategia a largo plazo y no se preocupen única y exclusivamente de lo que sucede durante la etapa de inyección. Gracias, David. Has mencionado algunos ejemplos de los que podemos extraer lecciones para ver cómo abordar estos retos, desde luego, desde un punto de vista tecnológico, de gestión pública y también desde el punto de vista de los riesgos que se pueden generar. Por ejemplo, las instalaciones nucleares son una muestra. Kerry quería participar. No sé si Maya también ha levantado la mano. Hay 2 preguntas más del público que quiero plantear porque no las quiero dejar en el tintero. Una tiene que ver con cómo abordar las emisiones en industrias, en sectores en los que es muy difícil reducirlas, como por ejemplo el transporte o el sector de la construcción. ¿Puede la captura de carbono directamente del aire contribuir a abordar esta cuestión? Y la otra pregunta
tiene que ver con dónde se está investigando, dónde se están realizando los estudios de investigación. A ver quién quiere responder primero a esta segunda pregunta y después doy la palabra para responder a la primera. Sé que se ha dicho que hay estudios de investigación que se llevan a cabo en Estados Unidos, en Europa, en Japón, alguno también, pero no sé si hay otros lugares donde se está investigando este tema. Masa. Bueno, me he presentado voluntario para responder, pero en realidad no tengo una respuesta muy adecuada. Llevo trabajando en geoingeniería y en diferentes tecnologías desde el punto de vista de la gobernanza ya mucho tiempo. Sé que hay un programa de geoingeniería, por ejemplo, en la India, en China, pero sobre captura de carbono directamente del aire creo que no hay ningún programa de investigación en ninguno de estos países. Y creo que sería importante que se embarcaran en estos proyectos, puesto que van a ser los grandes emisores. Hasta donde yo sé, no hay estudios de investigación significativos en estos países. ¿Alguien más quiere añadir algo? Si no, pasen a responder la otra pregunta que tenía que ver con el papel que puede desempeñar la captura de carbono directamente del aire para abordar las emisiones de sectores que son más difíciles de descarbonizar. ¿Qué papel puede desempeñar la captura de carbono directamente del aire para compensar, realmente es el término, estas emisiones? David. Bueno, me parece que en términos de política se ha de establecer una diferencia entre los sectores en los que puede resultar más caro reducir emisiones que aplicar la captura de carbono directamente del aire y diferenciar estos sectores de aquellas industrias en los que no es viable o en las que el costo sería tan alto que pues menoscabaría el consenso político necesario para avanzar a una economía con cero contenido de emisiones de carbono. Dicho eso, debemos partir del concepto, de la idea de que lo que ha de incentivarse es la mitigación de las emisiones en todos los sectores. No queremos interferir en una dinámica en la que las industrias pues, tengan un menor incentivo para encontrar formas innovadoras de reducir sus emisiones y el consumo de combustibles fósiles. Si hay una alternativa lo suficientemente barata como para que compense sus emisiones en vez de que las reduzcan, pues estaremos creando un problema, puesto que estaremos generando una mayor necesidad de recurrir a sistemas de eliminación de captura de carbono y además esas opciones de eliminación de dióxido de carbono se estarán utilizando para compensar emisiones en vez de para limpiar la atmósfera de emisiones, para eliminar dióxido de carbono. Por tanto, se necesita un sistema dinámico en el que se siga propiciando la reducción de emisiones. Teniendo en cuenta el costo actual de aplicar la captura de carbono directamente del aire, pues no resulta una alternativa atractiva para muchas industrias ni un sustituto de una búsqueda de reducción de emisiones más eficiente. Pero a medida que se reduzca el costo de esta tecnología, pues estaremos viendo un conflicto, una tensión entre el deseo de contar con un sistema rentable, barato de captura de carbono directamente del aire y el deseo, por otra parte, de reducir al máximo las emisiones en estos sectores más difíciles de controlar. En cualquier caso, creo que el umbral debe ser muy alto. Yo no creo que sea adecuado contar con un sistema en el que se favorezca el uso de captura de carbono directamente del aire simplemente porque sea más caro intentar reducir emisiones. Gracias. Nos quedan unos 17 minutos. Kerry, le daré la palabra en primer lugar, pero hay otra pregunta que quiero plantear y además les voy a pedir que hagan una ronda de intervenciones finales para que nos cuenten
cómo ven la captura de carbono directamente del aire a mediados de siglo, antes de que entremos en la era de emisiones negativas, y cuáles son, digamos, los pasos en términos de gobernanza que consideran más importantes, qué es lo que harían ustedes si dependiera de ustedes, por ejemplo, en 20 años, ¿no? Para lograr algo en 20 años, para llegar a esa mitad de siglo. Kerry, en primer lugar, y después voy a plantear la pregunta de Scott, que ha trasladado a través de la sección de preguntas y respuestas. Kerry. Gracias. Simplemente quería añadir algo a lo que ha dicho David acerca de estos sectores. Es verdad que hay muchas industrias en las que no se puede aplicar la captura y el almacenamiento de carbono. Hay, por ejemplo, industrias como la petroquímica o la química en las que se genera una emisión de carbono puro, 99%, que es fácil de capturar y almacenar, pero no es el caso para otros sectores. Por tanto, hay que abordar los desafíos en los que esta opción no es posible. Por ejemplo, la industria del cemento, del acero, queremos que reduzcan las emisiones y que procesen las emisiones, que capturen las emisiones restantes. Con respecto a la captura de carbono directamente del aire, creo que para finales de siglo seguirá creciendo, puesto que nos daremos cuenta de que para lograr los objetivos climáticos necesitamos extraer más dióxido de carbono de la atmósfera. Y es fundamental empezar a plantear este tema ahora. Es urgente, es algo que ya deberíamos haber empezado a hacer hace 20 años, así que no es algo que podamos postergar. En cualquier caso, en términos de gobernanza, lo fundamental es ver cuál es la forma más eficaz de combinar las tecnologías disponibles para lograr nuestros objetivos climáticos. Y me parece muy buena la idea que se ha planteado antes de tener objetivos distintos de reducción y de eliminación. Además, tenemos una amplia gama de tecnologías de eliminación disponibles y también de reducción, y por tanto es fundamental ver cómo las conciliamos de la forma más eficiente. Y en cada lugar habrá una receta distinta, pero es importante dar con la opción más adecuada. Masa, después Maya y después David. ¿Cómo veo la captura de carbono directamente del aire en 2050? Bueno, creo que se estará logrando capturar una gigatonelada de dióxido de carbono a través de esta tecnología en 2050. Sería lo mejor, la hipótesis más halagüeña. A mí no me preocupa demasiado este efecto secundario de desincentivar los esfuerzos de mitigación. A lo mejor me equivoco, pero el costo es tan elevado que no me cabe ninguna hipótesis en la que este costo se reduzca hasta tal punto que menoscabe los esfuerzos de mitigación. Creo que habrá más oportunidades de reducción de emisiones, y lo peor sería no contar con ninguna tecnología de captura de carbono directamente del aire. Como he dicho antes, se necesita dar apoyo a estas empresas para evitar que desaparezcan por culpa de no contar con el apoyo político necesario. Por último, quisiera reiterar que, como ha dicho David, se necesita crear un mercado para precisamente dar apoyo a estas empresas, para permitir que se desarrollen, teniendo en cuenta, claro, cualquier efecto secundario y contando con un marco de políticas necesario, que sea adecuado, pero que al mismo tiempo apoye el desarrollo de esta tecnología, porque si no, no creo que vaya a ser una realidad para 2050. Gracias, Masa. Maya. Bueno, voy a intentar responder a la pregunta de Scott, aunque probablemente él esté más capacitado que yo para responderla. En California se parte de supuestos en los que solamente se utilizan las renovables, y me parece que es una oportunidad de oro perdida para ver cuáles son las disyuntivas y contrapartidas que presenta el sector energético en su conjunto. Yo no tengo una respuesta clara, pero me parece que es fundamental que nos planteemos cuáles son las mejoras en términos de funcionamiento, cuáles son las diferentes contrapartidas en los sistemas disponibles, como ha dicho David antes.
Para mí lo más importante es, después de haber vivido los incendios de California, que son realmente aterradores, sobre todo si pensamos en que así puede ser el futuro. Por eso es fundamental plantearnos las preguntas difíciles ya, porque con independencia de si creemos que la captura de carbono directamente del aire puede ayudar o no a lograr los objetivos climáticos, no podemos descartarla, sino que debemos investigarla como todas las opciones. Necesitamos dinero y tiempo para ampliar las tecnologías, para que funcionen mejor. Y ya vemos que hay gente que sufre las consecuencias del cambio climático en todo el planeta cada vez más. Por eso, lo peor sería que para mediados de siglo no hayamos llevado a cabo los estudios necesarios como para comprender perfectamente cómo funciona esta tecnología y hasta qué punto podemos recurrir a ella. Por eso es fundamental investigar ya. David. Kerry y Maya han hecho comentarios muy interesantes. Menos mal que esta reunión se está grabando y así no tengo que repetir lo que han dicho. Simplemente aliento a todo el mundo a que vuelva a escucharlo. Dos comentarios muy breves. En términos de políticas, tenemos que establecer metas ambiciosas de reducción de eliminación de dióxido de carbono, además de metas ambiciosas de reducción de emisiones. Por otra parte, necesitamos políticas que potencien el desarrollo de proyectos de captura de carbono directamente del aire pioneros que nos permitan aprender de la experiencia para poder reducir el costo y también las necesidades energéticas. Gracias. Bueno, pues con esto terminamos esta charla alrededor de la hoguera. Muchísimas gracias. Hemos respondido a todas las preguntas. No seré yo quien intente resumir las conclusiones principales, no es mi papel. Gracias a todos los ponentes por habernos dedicado tiempo y haber puesto en común sus puntos de vista. Es evidente que la captura de carbono directamente del aire es una de las tecnologías que están a nuestra disposición y, por tanto, necesitamos emprender el debate sobre gobernanza desde ayer ya. Creo que hay foros importantes donde mantener ese debate. Las cosas cambiarán mucho en 25 años. No solamente va a cambiar el color del pelo, sino que veremos en un mundo distinto. Y por eso es fundamental abordar estas cuestiones ahora, puesto que los cambios que se avecinan son enormes. Y como ha dicho Maya, nuestros modelos tecnológicos nos ofrecen opciones y oportunidades, pero implica también que tenemos que comprender exactamente lo que implica cada una de esas alternativas. Bueno, pues llegamos al término de nuestra conversación. No sé si alguien quiere intervenir, decir algo más. No, no parece que sea. Bueno, manos a la obra. Perfecto, pues así terminamos. Manos a la obra, avancemos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Podrán ver esta conversación que queda grabada en nuestra página web. Hemos contado con un público de unas 10 personas, pero seguro que este vídeo lo verán muchas más en el futuro. Así que es un ejercicio excelente de concienciación. Gracias y hasta pronto. Espero. Muchísimas gracias a todos.